Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Hay muchos temas que nos preocupan y nos ocupan, ¿no? Uno de esos tiene que ver con algo que no pasó desapercibido cuando el gobierno nacional planteó que quería transferir la devaluación, ¿no? Y este costo que supuestamente tienen las empresas gasíferas a los clientes. Así ¿no? es, a los usuarios. A los usuarios. Y finalmente se dio marcha atrás, entre comillas, y se derivó al Estado, el ¿no? Estado que somos todos. Nosotros. Exactamente. Y además queríamos conocer, ¿no? Y nos preocupa por su salud mental, a mí por lo menos, ¿no? Me estoy refiriendo a Elisa Carrió. Pues vamos a hablar con Leopoldo Moró, ¿no? Periodista político argentino, diputado de la Nación. Leopoldo, ¿cómo le va? Los saludamos a Radio Pública de Marcos Paz, Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de hablar con todos ustedes. No, el gusto es nuestro, por supuesto, ahí está. Leopoldo, ¿qué piensa cuando el gobierno nacional planteó esto que estaba contando, no en los temas para hablar con usted, tiene que ver con esta transferencia de recursos, no y de quitarle recursos a las personas, a los usuarios, con esta cuestión de las 24 cuotas, que al final lo va a pagar el Estado, y el Estado somos todos, ¿no? Así es, efectivamente. Yo creo que este episodio ha sido la fotografía más contundente, más nítida, más brutal del saqueo que se viene produciendo a los argentinos desde diciembre del 2015. Con una diferencia, en el pasado, cuando el gobierno de Macri empezó con esta práctica de transferir recursos de la sociedad hacia los grupos económicos más concentrados y fundamentalmente a sus parientes y amigos, tal vez eso no era percibido con la misma claridad con que en esta oportunidad la sociedad advirtió de este robo. ¿Por qué? Porque cuando empezaron los tarifazos, mucha gente había sido influida por los medios de comunicación y por el propio gobierno, en el sentido de decir, bueno, las tarifas anteriores estaban atrasadas, o la verdad pagábamos muy poco, no está mal que nos aumenten. Por supuesto, eso con el paso del tiempo se fue modificando, porque el aumento desde que Macri asumió hasta aquí, en el caso del gas, ronda el 1.700%, ¿no? No estamos hablando de un aumentito. Pero además mucha gente empezó a darse cuenta de que en realidad no era que las tarifas estaban atrasadas porque Cristina se las regalaba, sino porque formaba parte de una política. La política que significaba que los hogares pudieran tener un excedente que les permitiera comprar una bicicleta, un pantalón, un televisor, y de esa manera mover el consumo. Y en el caso de empresarios o comerciantes, que el excedente que ellos también tenían lo usaran para comprar una máquina o para contratar un trabajador más, de modo tal de mover la producción, es decir, las dos puntas que mueven la máquina económica. Pero bueno, de todas maneras costó mucho hacer entender esto, hasta que aparece este episodio, donde nítidamente queda en claro que lo que se pretendía era que los usuarios pagaran con efecto retroactivo a las empresas distribuidoras una diferencia en función de la devaluación. Pero como la gente sufrió la devaluación en carne propia, cayeron los salarios como consecuencia de la devaluación, cayeron los ingresos de todos los argentinos, que en general tenemos ingresos en pesos y no en dólares, como las empresas, los comercios también sufrieron los efectos de la devaluación, rápidamente todo el mundo dijo, pero ¿por qué vamos a compensar a estas empresas por la devaluación y no me van a compensar a mí? Se rompía el principio de igualdad ante la ley y además se rompía el sentido común. Si todos sufrimos por la devaluación, ¿por qué se iba a privilegiar solamente a unos pocos y el resto iba a tener que quedar en la situación que quedaba? Entonces esto fue muy fácilmente comprendido por la sociedad.
Frente a esto, frente a la demanda que inmediatamente el mismo día Cristina presentó en el Senado para derogar esta resolución, más todas las protestas que se fueron sumando, etcétera, etcétera, el gobierno tuvo que no retroceder, sino que cambiar el formato de este saqueo, que sigue siendo un saqueo, pero de otra manera. Es el mismo perro con otro collar. Exactamente. En este caso ya no son los usuarios, es aún más grave. Ya no son los usuarios de gas solamente los que van a compensar esa diferencia entre dos empresas privadas o empresas privadas. Van a ser todos los argentinos, sean usuarios o no lo sean, tengan el servicio de gas domiciliario o no lo tengan. Y bueno, esto es un verdadero desatino, por eso nosotros insistimos en la derogación de la resolución, porque sigue en pie la misma injusticia. Entonces, las empresas distribuidoras, entre las que están algunas que son de íntima relación con el presidente, la de Nicky Caputo, la de Midling, que es el socio del famoso Calcaterra, que es el primo del presidente, en una empresa que nunca dejó de ser del presidente y que está involucrada en infinidad de negociados, como es el caso de IEX, etcétera, van a recibir esa compensación ahora de todos los argentinos, no solamente de los usuarios. Pero además esto encubrió, disculpen si yo me extiendo un poco. No, está bien. Está muy claro. Vale, por supuesto. Bueno, esto además encubrió otra discusión, que en el medio de todo esto pasó relativamente desapercibida. El gobierno anunció a partir del 1 de octubre un aumento en el gas del orden del 35%. Así es. Y es mentira, el aumento es del orden del 50 al 60%. ¿Por qué? Porque cuando se revisó la resolución, vos te encontrás con que en el caso de las categorías R1 y R2, de usuarios estamos hablando, que son las que menos consumen, el aumento oscila entre el 50 y el 60. Y esa categoría representa, en algunas zonas, depende de la empresa que provee el gas, el 60 o el 70% del total de los usuarios. Y los que menos van a sufrir el aumento son los que más consumen. Toda la historia al revés. Entonces, en la época del gobierno de Cristina, las empresas debían subsidiar a los usuarios para que los usuarios movieran el mercado interno. Ahora es al revés. Los usuarios tienen que subsidiarle a las empresas un riesgo empresario. Y en el caso del aumento del gas, al revés de lo que se hacía antes, los que menos consumen van a tener que subsidiar a los que más consumen. O sea, el que tiene una pileta climatizada va a pagar menos que el que tiene una hornalla y un calefón. Qué bárbaro, por Dios. Leopoldo, a ver, el radicalismo oficial que hoy está junto a Cambiemos salió a plantear y a poner el grito en el cielo, pues fue para la galería, pues después aplaudían cuando dijo, bueno, ahora va a pagar el Estado. Sí, porque no entienden nada. La actual dirigencia de la UCR está absolutamente alejada de la realidad local, regional, internacional. Vos fíjate en América Latina lo que está pasando, se está cayendo a pedazos el sistema democrático en manos de grupos autoritarios o fascistas, se está destruyendo toda la obra que llevó adelante Alfonsín cuando trabajó para la integración de la región, para la paz, para la democracia. Estados Unidos está reinstalando gobiernos títeres que van a promover la militarización de la política. Bolsonaro hace un par de días dijo que va a intervenir militarmente en Venezuela y a estos tipos no se les mueve un pelo. A ver, el que diga que es radical y sigue apoyando a Macri está en un dilema, no solamente moral, sino en un dilema intelectual. No se puede ser radical y apoyar a Macri. Se puede ser una cosa o la otra. O sos radical o lo apoyas a Macri. Leopoldo, y hablando del dilema intelectual, ¿qué opina de Lilita Carrió? Mira, yo creo que lo que estamos viendo son dos cosas, o mejor dicho, una sola cosa que se vincula entre sí con dos episodios de naturaleza diferente, pero que están unidos en un mismo punto. Se ha desatado, como no podía ser de otra manera, una guerra de bandas en el seno del propio gobierno y de Cambiemos por ver quién controla el Poder Judicial,
que es donde hoy se dirimen los conflictos políticos, Sí, sí. quién controla la agencia de inteligencia y quién controla el manejo de la FIP, es decir, de la información impositiva y tributaria. Sí. De alguna manera hasta están denunciándose entre sí, poniendo de manifiesto que el problema es básicamente quién remueve jueces, quién aprieta fiscales, quién tiene en la FIP tipos que te pasen información reservada de contribuyentes para apretarlos, ya sean sindicalistas, políticos, etcétera, etcétera. Es una lucha impúdica a la vista de todos los argentinos, reitero, de bandas mafiosas, donde se cruzan Macri con Carrió, Lorenzetti con Rosenkrantz, son todos episodios que responden a la misma matriz. Hay una gran influencia de la embajada norteamericana que, como hizo en Brasil, quiere arrasar con la política, con la burguesía nacional, con las empresas nacionales. Lograron destruir en Brasil a Embraer, que era la industria más importante en América Latina de aviación, la compró la Boeing. Lograron sacar a Petrobras de la explotación del petróleo offshore frente a las costas de Brasil. Destruyeron la constructora más grande de Brasil. Y bueno, en la Argentina van por el mismo camino. Ese grupo que responde a la embajada norteamericana está integrado por Manieto, Carrió, Joaquín Morales Solá, es decir, y Bonadío y compañía. Y compañía, que responden directamente a la embajada. Leopoldo, estoy leyendo una frase hoy de Carrió que sintetiza lo que usted nos está diciendo, ¿no? Garabano no existe, nunca fue ministro. A la justicia maneja Daniel Angelici. Bueno, indirectamente está diciendo que el que está ahí tiene que tener poder y tiene que manejar justicia, con lo que dice. Pero por eso te digo que es una lucha de bandas mafiosas. Ella quiso ser presidenta de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público para apretar a los fiscales y hacerlos actuar según su propio saber y entender. Se queja porque le sacaron 2 personas de la AFIP que eran las que le pasaban información reservada. Hay que recordar que hace 1 año y medio hubo un gran escándalo en la AFIP porque se descubrió que había gente que vendía esa información para apretar otros empresarios. Y bueno, y todo es así. Rosenkrantz quiere sacarle el poder que construyó Lorenzetti para manejar, entre otras cosas, la oficina de escuchas de la Corte, que se ha transformado en una oficina paralela de espionaje. Todos quieren tener, Patricia Bullrich, Carrió, Macri, las bandas judiciales, quieren tener su propia fuente de información, sus propias oficinas de escuchas, de espionaje, de información porque es la única manera que tienen de hacer política. Ahora, en lo que coinciden todos es en desatar permanentemente campañas de persecución y acusación a la oposición. Pero bueno, eso es lo que estamos exhibiendo. A medida que se va rompiendo el bloque de poder que llevó a Macri al gobierno, esta lucha de bandas se van a ir intensificando, porque se va rompiendo. Ya se están enfrentando Vidal contra Macri, Carrió contra Macri, Macri contra Carrió, los jueces tales contra los otros jueces, los fiscales. Entonces, el bloque de poder se está resquebrajando. Manieto ya le soltó la mano a Macri, quiere inventar otro candidato para poder seguir manejando el poder. ¿Puede ser Vidal ese candidato? ¿Por eso por la supuesto, puja? Obviamente, ¿no viste que están en los últimos días tratando de subir la figura de Vidal? Yo creo que todo eso son jueguitos de arena que no le van a dar resultado, igual que algunos sectores de la oposición que creen que hacer oposición es hacer fotitos entre ellos. Yo creo que lo que va a ocurrir es que ese bloque de poder se va a terminar de resquebrajar, pero va a ser muy peligroso ese momento. Cuando habla de fotitos entre ellos, ¿es la foto de esos 4? Massa, Pichetto, Urtubey. Y los que creen que la política es eso, la política es estar al lado de la gente, particularmente en un momento tan duro como este, donde el gobierno abandonó a la sociedad. Entonces ahí hay que tener
la suficiente sensibilidad y compromiso político para ponerse al lado de la gente y defender la educación pública, la salud, la salud pública, defender los ingresos de la sociedad, de la gente, y tener una alternativa para el futuro, construir una oposición en serio, que sea capaz ya no tanto de ganarle a Macri, que no creo que resulte tan difícil, sino de reconstruir la Argentina que deja Macri, que es una Argentina desquiciada y destruida. Eso va a ser más complicado. Le hago las dos últimas cortitas, Leopoldo, y la verdad, como siempre, un placer tenerlo aquí en la Radio Pública de Marcos Paz. Habló de persecución política. Dentro de eso está lo que pasa a la familia Moyano por estar en contra de Macri, digo, por este pedido de detención de Pablo Moyano. Eso le pasa a todos los dirigentes sindicales, políticos o sociales que se enfrentan con las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno. Le pasa a Cristina Kirchner, le pasa a Milagro Sala, le pasa a Pablo Moyano, le pasa a Juan Grabois, le pasa a todos los que se enfrentan a esas políticas. La última cortita, Cristina Fernández tiene que ser la candidata en el 2019, ¿y quién para usted, para contrapeso, debería acompañarla si cree que ella debe ser la candidata? No, yo creo que hoy la discusión no pasa por ahí, ni Cristina Kirchner está pensando en si va a ser o no va a ser candidata. Cristina Kirchner, como cualquier dirigente más o menos responsable y racional, o mejor dicho, racional y responsable, tiene que tener en presente, y ella lo tiene más que nadie, que las próximas semanas, los próximos meses van a ser muy duros para los argentinos, mucho más de lo que resultó estos últimos meses. Lo que viene por delante es peor que lo que ya hemos pasado. Entonces eso genera un marco de responsabilidad muy grande, porque lo único que podemos asegurar es que las cosas van a estar peor, pero no porque seamos pájaros de mal agüero, sino porque las condiciones objetivas demuestran que va a ser así. Lo que nadie sabe es cómo va a terminar esta situación en términos de las tensiones sociales que se están produciendo. El gobierno actúa de manera absolutamente inconsciente frente a esto. Tira nafta al fuego permanentemente. La justicia, o mejor dicho, el Poder Judicial destruye el Estado de Derecho, cosa que nunca había pasado antes. Siempre el Estado de Derecho lo destruían las dictaduras o los gobiernos surgidos del fraude y las proscripciones. Entonces estamos en un escenario muy complejo. Cristina Kirchner lo único que tiene hoy en la cabeza no es el dilema de si va a ser o no va a ser candidata, sino el dilema de cómo construir contención y una salida hacia el futuro a una Argentina que, reitero, va a atravesar momentos muy críticos. Y hablando de eso muy cortito, la última hora, ¿usted cree que puede haber adelantamiento de elecciones por todo esto que usted está planteando? No, mira, yo no me siento en condiciones de adivinar qué es lo que puede ocurrir. Te reitero, la única certeza que tenemos es que todo esto va a estar para cada uno de los argentinos mucho peor. Ahora, ¿cómo va a derivar esta situación? ¿En qué va a derivar? Es otra cosa. Obviamente nosotros no alentamos ni toma de supermercados, ni adelantamiento de elecciones, ni un golpe interno de Palacio que lo transforme a Macri en un títere. Nosotros lo que alentamos es que el proceso democrático se consolide. El problema que tenemos es que es el gobierno el que promueve la ingobernabilidad, el que promueve la debilidad de la democracia. No hay gobernabilidad con un pueblo que tiene hambre. Eso no es nuestra responsabilidad. Así es. Leopoldo Moro, ahora sí, muchísimas gracias por estos minutos largos con la Radio Pública de Marcos. Pasen la mañana con vos. Gracias a ustedes, que le vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Bueno, ¿cuántos títulos? La verdad, ¿no? eso mismo iba a mencionar. Nos dejó bastantes títulos muy interesantes, súper claros sobre todo, pero bueno, con un panorama que se sabía desalentador para lo que viene, que no hace falta tener una bola de cristal, ¿no? Esto va a decantar solo como consecuencia de todas las políticas económicas que se están llevando a cabo. Claro, el tema es saber cómo se va a resolver políticamente, ¿no? Ahí está, me parece claro. ¿No? ¿Y qué va a pasar en 2019 con quien